Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. Como ustedes saben, la población mundial está envejeciendo. Hay hoy, más que ayer, adultos mayores, sobre 60 años. Y en ese contexto nos está sorprendiendo la pandemia, en el cual los adultos mayores, al igual que todo el mundo, pero especialmente ellos, están sometidos a un confinamiento, ¿ya? Y en ese contexto, hoy queremos conversar con dos investigadores de la Universidad de Talca. Uno de ellos, el doctor Marcelo Alarcón, quien es biólogo molecular. Con él vamos a conversar sobre el virus en particular y sobre los métodos diagnósticos que permiten certificar que efectivamente se está en presencia de una infección por SARS-CoV-2. Por otra parte, también vamos a conversar con el doctor Miguel Bustamante, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, y quien ha trabajado por muchos años sobre calidad de vida, y particularmente en el último tiempo sobre calidad de vida de los adultos mayores, y cómo este confinamiento puede estar influyendo en su calidad. Estimados telespectadores, si quieren conocer un poco más sobre estos temas, acompáñenos en Más Conocimiento. Soy el profesor Marcelo Alarcón, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Tecnología Médica. Además, soy investigador del Centro de Investigación en Trombosis y las líneas de mi investigación básicamente son tres. La primera, que es genética y regulación molecular de la enfermedad aterotrombótica y envejecimiento. La segunda, inmunobiología molecular. Y la tercera, farmacología molecular aplicada. En este capítulo vamos a conversar con dos investigadores. En el primer bloque vamos a conversar con el doctor Marcelo Alarcón. Él es académico del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Es tecnólogo médico de profesión y doctor en Biología Celular y Molecular. Y su investigación la desarrolla en el Centro de Investigación en Trombosis. Tiene muchas publicaciones y proyectos concursados a nivel nacional en lo que antes se llamaba CONICET y ahora ANID. Profesor Alarcón, gracias por aceptar la invitación que le hicimos desde el programa Más Conocimiento de Campus TV. No, muchas gracias a ustedes. Esta invitación yo la acepté feliz. Si bien es cierto, estuve también en la sexta temporada, y qué bueno que me cobraron la palabra, porque en la sexta temporada yo les dije, me pueden volver a invitar, y ahora con gusto estoy en este momento en este programa. Qué bueno, qué bueno. Y Marcelo, como bien tú sabes, y has estado directamente involucrado en el tema, estamos en el contexto de una pandemia por coronavirus y se habla de COVID-19, se habla de SARS-CoV-2. ¿Qué características tiene el virus SARS-CoV? Bueno, solo para definir primero estos términos, en general, por decir así, se mal utilizan, dado que uno dice COVID-19 y está pensando en el virus, o dice SARS-CoV-2 y está pensando en COVID-19. Lo que pasa es que esta enfermedad, que es una enfermedad principalmente respiratoria, es producida por un virus. Este virus se llama el SARS-CoV-2, ¿ya? El SARS porque es el síndrome respiratorio que produce, CoV porque es de la familia de los coronavirus, la V es de virus, ¿ya? Y 2 porque es el segundo virus que se ha descubierto en el tiempo. Y este virus, como habíamos dicho, produce una enfermedad respiratoria, que ese síndrome, esa enfermedad respiratoria, se resumió en la sigla COVID y el 19 es por el año cuando se descubrió. Así que, en general, cuando nos referimos al virus, es SARS-CoV-2
y cuando nos referimos en general a la patología, es asociada al COVID-19, para que en general la población lo pueda entender. Ya. Y a propósito, pero brevemente, sin entrar en el detalle molecular, ¿ya? Que es Sí. tu área de expertise ahí, ¿ya? ¿Cómo es la estructura de un virus y qué tamaños tiene? ¿Se ve en un microscopio de esos microscopios llamados ópticos que usa cualquier laboratorio? Bueno, en general, para los que les gusta el estudio del virus y tal vez en la entrevista podemos ir tocando algunas partes de él. Voy a utilizar lamentablemente una mala palabra al final, que realmente es una máquina asesina, por decirlo así. Por decir así, es una estructura tan bien hecha, tan bien formada, por decir así, que tiene la capacidad de introducirse a las distintas células. En general, por decir así, todos creo que han visto, es como un círculo, como una envoltura, que tiene varias espículas, que por eso viene de corona, porque tiene como varias puntitas que asemejan una estructura de corona. Y esa estructura, ¿ya? Requiere todo su material, que es el contaminante, por decir así, que se le llama material genético. Y en general la gente ha escuchado de que existe como material genético el DNA, que generalmente tienen los humanos, donde recibimos toda la información, y otra parte genética que tiene que ver con el RNA. El RNA, este virus principalmente es de RNA. Ahora, en general, por decir así, este virus normalmente en un microscopio de estos que se ven en las noticias, no se ve, dado que tiene un tamaño, por decir así, es de menos de 5 micras. ¿Qué Para tener significa eso? disculpa, ¿Sí? para que los televidentes vayan teniendo una referencia. Un glóbulo rojo de esos que hay millones circulando por la sangre tiene el orden de 7 micras. O sea, Sí. el virus tiene... Justo iba a decir en el Ah, ya, sentido, si ya, nosotros ok, pensamos en una regla, ya. digamos, la regla, una regla de 30 centímetros aproximadamente, la unidad mínima, ¿cierto?, por decir así, entre una línea y otra, son los Un milímetros, milímetro, sí. ¿ya? Entonces, si nosotros logramos dividir 1000 veces, imagínense, 1000 veces entre esa línea de la regla, entre una y otra, 1000 veces, y contamos alrededor de 5, ese es el tamaño de alguna manera de lo que está rodeando el virus para que uno tenga digamos, una aproximación. Por lo tanto, es muy, muy, muy chiquitito y finalmente se necesitan microscopios más especializados para poder observarlo. Microscopios Eh, llamados electrónicos. exacto. Ya. El nombre técnico de ellos es un microscopio electrónico que, como su nombre lo dice, se mueve, por decir así, carga, que son los electrones, que impactan sobre finalmente la muestra y uno la puede evidenciar, pero solo en ese momento, digamos. Ya. Y- y- a riesgo de meterme en lo molecular, solo un poquito, ¿ya? Tú dijiste que estos virus son el coronavirus, el SARS-CoV-2, y entiendo que todos los coronavirus, Sí, puedo estar arriesgando algo allí, son RNA, es decir, el material genético que tiene en su interior es RNA, ¿verdad? ¿Y sí. qué es la estructura de un ADN y un RNA? El- Porque Bueno, lo nosotros, digo porque esto va más allá incluso del virus, digamos. sí, La información genética está en el ADN o en el ARN. básicamente nosotros, por decir así, existe en biología molecular lo que le llamamos el dogma de la biología molecular, donde existen vamos a decir, moléculas, estados, que nos ayudan o nos dan a lo que es la vida. Primero es el DNA. El DNA es como una gran despensa, por decirlo así, donde nosotros almacenamos toda la información relacionada con nuestra vida, donde, por ejemplo, está ordenado, si es que pensamos en una biblioteca, imaginemos en una biblioteca, donde tiene muchos libros, entonces hay libros que tienen relación con el color de ojo,
hay libros que tienen relación con el color del pelo, o sea, con todas nuestras características en el DNA, esa gran librería se guarda en el DNA. Ahora, lo interesante es que a lo mejor la gente ha escuchado que se dice que es de doble hebra. ¿Qué significa? Haciendo la misma analogía de la biblioteca, imagínense en un mismo espacio, tenemos dos bibliotecas, ya en el mismo espacio tenemos dos bibliotecas muy grandes. Por lo tanto, la información que nosotros podemos guardar en esas dos bibliotecas es inimaginable, ¿ya? Pero imagínense, nosotros nos tenemos que andar moviendo. No vamos a andar moviendo las dos tremendas bibliotecas, por ejemplo, por la... ¿Qué es lo que hacemos para mover la información? Si nosotros necesitamos sacamos los libros justos, la información justa. Y esa información se llama RNA. O sea, no toda la biblioteca, por decirlo así, sino sacamos unos libros acotados, unos libros resumidos. Y esos libros, de alguna manera que ahora sí se pueden mover para todos lados, se llama RNA. Y también la característica importante es que son los de una hebra, a diferencia en este caso del DNA, que es de doble hebra. Y en este caso, esta partícula, que es el virus, Sí. es de uno de esos dos tipos, que en este caso sería del tipo RNA. Exactamente. Porque nosotros tenemos que pensar, si es básicamente eso, el virus lo que necesita es replicarse, uno, movilizarse muy rápido, y dos, dividirse también muy rápido. Entonces, haciendo la misma analogía, imagínense si nosotros andamos trayendo esas dos bibliotecas encima, es muy pesado, o sea, es como un lastre. Entonces, por eso él optimiza de manera eficiente para andar trayendo la mínima información. Y para cerrar el ciclo molecular de la conversación, Sí. este virus RNA, que necesita una célula para replicarse, en términos simples, ¿qué hace cuando imaginemos que esta es la célula y este es el virus? Toma una proteína, un receptor allí y entra a la célula para poder replicarse. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace allí Por dentro de eso, la célula? por eso yo al principio decía, y después más adelante podemos, dentro de la conversación, podemos ir viendo a lo mejor algunos receptores que están asociados a algunas enfermedades, y por eso yo decía que es una máquina letal perfecta, porque, digamos, si este es el virus, de alguna manera en su cubierta tiene, dejémoslo, dos estructuras para no estar en detalle. Pensemos en una llave. Para uno abrir una puerta, básicamente tiene que hacer dos movimientos, por decir así. Primero, introducir la llave, o sea, que la llave calce justo por el agujero de la puerta, y todavía no se abre la puerta. Y segundo, tiene que hacer el movimiento de girar la llave para que ahora se abra la puerta. Es exactamente lo mismo. Tiene, por decir así, dos estructuras, para no dar si son enzimas, proteínas, en el cual la primera lo que hace es que reconoce este agujero, y que es un receptor que se encuentra en varias partes de nuestro cuerpo, y por eso están de alguna manera las enfermedades asociadas que son, y lo reconoce y entra. Y una segunda proteína es la encargada de girar la llave, y con esto se abre la célula. Una vez que entra ahora el virus, Sí. ¿ya? Existe toda por decir así, las células tienen una especie de fábrica, ¿ya? Y ¿se acuerdan que tenía este material genético que le llamábamos RNA? Este material genético ya tiene toda la información, ¿ya? Pero ella no puede sintetizar estas cosas en las distintas partes, y ¿qué es lo que hace? Utiliza la maquinaria, la fábrica que está en la célula, y se la entrega. Y lamentablemente, la fábrica que nosotros tenemos en la célula no discrimina, por decir así, esto es un virus, así que yo no lo voy a hacer porque me va a hacer. O esto es de mi propia célula, por lo tanto sí yo lo puedo hacer. Hay otros mecanismos que lo pueden censar, pero en este momento la fábrica lo único que hace, por ejemplo, es producir casas, por ejemplo. Entonces llega la fábrica, le entregan los materiales y arma una casa. Entonces no puede discriminar si los materiales vinieron de la célula o en este caso del virus. Y el virus aprovecha eso
y le entrega sus materiales a, en este caso, la célula, y arma la célula, arma la casa, pero lo que está armando finalmente es un nuevo Es virus. otra copia de virus, entonces. Otra copa de virus, y el virus tampoco es muy cariñoso con nosotros, porque uno podría decir, él arma la casa, arma un nuevo virus, y se va, y deja la célula intacta. Y ahí viene el problema. Es que, no sé si de enojado, digamos, si uno le pudiera atribuir, pero en vez de darle gracias a la célula, la destruye. Y al destruir la célula, dependiendo de dónde esté ubicado, nos lleva a enfermedades. Por ejemplo, Porque no es que forme una sola copia de un virus, sino que... no, no, pensemos en una fábrica no solo hacen una casa, Ya, porque si no, no es rentable. Una fábrica hace muchas casas en muy poco tiempo. De alguna manera, esto ese para es el un virus poco el debe ser equivalente. particular. Ya. Gracias, Marcelo. Yo creo que fue necesario este Sí, abordaje pseudo molecular, digamos, con buenos ejemplos, buena analogía. A propósito de las infecciones por este virus, que puede afectar lo que más conocido es el sistema respiratorio, con estas neumonias claro. difusas, bilaterales, pero también puede afectar a nivel cardiovascular, a nivel cerebral. ¿Por qué puede afectar estos distintos sistemas orgánicos? Entonces, partamos, y, no, y de ahí uno puede extenderlo, partamos de alguna manera una persona que después, ¿cierto? Puede por esta gotita que se llama gotita de Fluyé, es una gota muy pequeñita que puede, todavía hay alguna discusión, si algunos dicen 1 metro, otros 2 metros, otros le agregan una corriente de aire y puede llegar a 10 metros, pero llega esta partícula viral y generalmente puede contaminar o puede entrar por los ojos, puede entrar por la nariz o incluso también finalmente por la boca, que son, digamos, los sectores que están alojados en esta parte de la cara. Una vez que entra este virus, yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía dos proteínas, dos moléculas que hacían especie de llave? Uno de esos se encuentran alojados, por ejemplo, en el pulmón, para ir entendiendo todas las patologías. Entonces, el virus viaja a lo que es el pulmón. Recuerden, ¿cierto? Entra en el agujero que está en las células del pulmón y después gira la llave y puede entrar. Si bien es cierto, aquí no hemos tocado otra parte, una parte decíamos que hace muchas copias del virus, por lo tanto va a destruir la célula. Entonces, ¿qué tendríamos? Problemas a nivel respiratorio. Hay otra parte que también es importante, todos nosotros nos han enseñado que nosotros tenemos unos pequeñitos soldados, por decir así, que nos ayudan y nos protegen, que es el sistema inmune. Hay unas moléculas asociadas al sistema inmune que nosotros, de hecho, cuando estamos, generalmente tenemos romadizo, ¿ya? Eso se llaman defensina, ¿ya? Que son una especie como de, para entender la gente, que es como un papel matamosca, por decir así, en el cual la finalidad de ello es atrapar a todas las partículas extrañas, y cuando uno, por decir así, evacúa la secreción, lo que está haciendo es botar todos los virus. Pero eso estas personas no lo pueden hacer. Entonces, uno se empieza a acumular en los pulmones, se empieza a acumular en el tracto respiratorio y lamentablemente estas personas pueden tener un paro, en este caso cardiorrespiratorio, la persona no puede morir y fallece. Otro, si es este receptor, por eso yo le digo que es una máquina muy perfecta, este receptor se encuentra en varias partes de nuestro organismo. Por ejemplo, para llegar después a la parte del cerebro también. Por ejemplo, hay gente que se está muriendo o está teniendo daño renal, también está en los riñones. Hay gente que tiene esta llave a nivel gastrointestinal y tiene problemas con hemorragia, problemas gastrointestinales. Hay otros que aquí ya es donde lamentablemente es una de las cosas más graves, ese receptor también se encuentra en el corazón. Entonces, lo mismo que hacía de alguna manera en el pulmón, se replica en el corazón. O sea, llega, gira, entra y está dañando uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que es el corazón. Y a O sea, raíz de eso,
el hecho de que, solo para resumirnos, el hecho de que el SARS-CoV-2 pueda llegar a distintos tejidos es porque la proteína que actúa como receptor, donde va la cerradura, digamos, donde va a Claro, claro, entrar la proteína que equivalente a la llave del virus, está en distintos lugares del organismo. claro. Y No, solo no solo está como se creía al comienzo en los pulmones, porque al comienzo no, se pensaba claro, en los sí, es que alvéolos, en los alvéolos pulmonares. hemos ido aprendiendo y incluso de alguna manera también algunas personas, este receptor se encuentra en el cerebro e incluso han perdido la memoria personas o incluso llegan a tener infarto a nivel cerebral y mueren. Por eso está distribuido en todo el cuerpo. Marcelo, te quiero sacar del ámbito clínico, digamos, Ah, ¿ya? ya, Que ya quedó suficientemente claro que hay patologías que pueden, aparte de lo respiratorio, que es lo más conocido, también se están observando otras complicaciones. Pero hay un ámbito en el cual tú a nivel regional tuviste participación directa, ¿ya? Y como biólogo molecular te tocó, hiciste una contribución importante en estandarizar unas técnicas que tienen que ver con diagnóstico de este virus a nivel del Hospital Regional de Talca y en el Hospital de Linares, ¿ya? Y por lo tanto, si me hicieras un resumen de qué técnicas, qué métodos de laboratorio existen para diagnosticar esta enfermedad. bueno, va a depender la técnica dependiendo de la pregunta que nosotros nos queramos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si yo en este momento, en este instante, tengo el SARS-CoV-2, esa es una pregunta, o la otra pregunta es, yo en el pasado me logré infectar del SARS-CoV-2, entonces, dependiendo de las preguntas que yo me haga, son las técnicas que vamos a realizar. Entonces, Vamos una a una. La primera. la primera, Yo quiero saber si puedo estar claro, asintomático o puedo estar con sintomatología, claro, ¿verdad? Pero las dos posibilidades existen para estar infectado, ¿sí? exacto. Entonces, si yo, por lo tanto, si yo quiero saber en este momento, por lo tanto, asumo que el virus está en mi cuerpo. Y obviamente yo una muestra de cualquier parte de las que vimos anteriormente, pero lo más fácil ya puede ser o sea, yo no puedo, por ejemplo, tomar una muestra de ojo, porque obviamente puede ser traumática, pero básicamente se acuerdan que podía entrar por la boca o podía entrar por la nariz. Generalmente este virus se aloja en cantidades muy importantes en la nariz. Por lo tanto, ya todos han visto, lo que hace uno es que de estos mismos, pero más grandes, yo creo que toda la gente conoce estos cotonitos para limpiarse los oídos. Entonces, imagínense un cotonito como de estos oídos, pero de 15 centímetros, que es más o menos así, pero la punta muy delgadita, porque obviamente un cotonito tiene harto algodón y dificulta entrar acá. Entonces, idealmente, si yo me muevo por el otro lado, acá, ahí. Entonces, yo tengo una distancia entre la nariz y mi oído, por decir, ya, que aproximadamente son de 15 centímetros. Entonces, lo que hace, en este caso, el personal, es que tiene que, y eso es lo importante para que la gente entienda, tiene que introducir toda, digamos, el cotonito, este cotonito, porque no es solo por acá afuera, porque uno cree que de alguna manera es. Entonces, se tiene que sonar, ¿se acuerda que decíamos que producíamos muco? Se tiene que sonar, se tiene que limpiar y se tiene que introducir todo el cotonito, por decir, casi, en teoría, hacia adentro, casi llegar a la misma distancia del oído. Se, Tiene que llegar al fondo de al la fondo. faringe, Claro, se llama naso, por nariz, nasofaringe, por la faringe, altura. digamos, Por la la altura parte queda a abajo. la nasofaringe. Ya. Entonces, la idea es que uno tiene que introducir hasta casi la altura del oído y tiene que, piensen que el virus está pegado en las paredes, entonces con tocar no, o sea, se raspa, ¿ya? Se saca y se introduce en un tubo con un medio especial que lo protege. O sea, lo que se está sacando allí, perdona, son células del epitelio Claro, nasofaringeo, células en las cuales si están infectadas, va el virus en el interior de esas exacto, células. porque recordemos que el virus quedaba adentro. Ok.
Ya. Entonces nosotros en el laboratorio, Marcelo, qué se hace con esa muestra? ya, Imaginemos la enfermera, un tenso, alguien toma la muestra y le llega al tecnólogo médico en el laboratorio. obviamente esa muestra tiene que, en general, tiene que cuidarse con las medidas, ¿cierto?, resguardadas, porque es un concentrado de virus, ¿ya? Todo estéril y en cajas que tienen o bajan la temperatura alrededor, idealmente, de 4 grados, para mantener idealmente el virus, y después a nosotros nos llega. Entonces, recordemos que este virus se encuentra dentro de la célula. Entonces lo que nosotros hacemos, en otras palabras, por decir, es como romper todas las células para liberar, en este caso, todo el contenido. ¿Se acuerdan que decíamos al principio que había una maquinaria y este virus le entregaba el RNA, que era donde tenía toda la información para poder estructurarlo? Entonces, pero también va en RNA de las células, por decir así. Entonces, nosotros, por decir así, es como que tenemos todas las células, la destruimos y tenemos que empezar de alguna manera a buscar todos los RNA. Lamentablemente, o sea, lo podríamos hacer, buscar solo el RNA del virus, pero necesitamos este ensayo, lo necesitamos rápido. Entonces, buscamos todos los RNA, incluyendo lo de las células, y después nosotros, por decir así, que colocamos un detective, por decir así, y ese detective lo cargamos, por decir así, con fuego de bengala. Entonces, Para este tener detective, una marca que lo haga claro, visible. una marca visible, incluso, por decir, si uno quiere, hasta con un GPS. Y nosotros le vamos preguntando a cada rato, ¿encontraste el virus? Y él dice, no. ¿Encontraste el virus? No. Y sigue buscándolo, hasta el momento que lo encuentra. Y cuando nosotros le hacemos esa pregunta, ¿encontraste el virus? Y él, por decir así, está tan feliz que, ¿se acuerdan que tenía fuegos artificiales? Él dispara estos fuegos artificiales y nosotros decimos, ah, encontró el virus. En una persona que lo tenga, en otra, obviamente, ¿Y no va a estar. este es el que, porque la gente lo ha escuchado en los medios, este es el PCR? De alguna manera, es que existen dos tipos de PCR. El PCR es una técnica muy antigua, que solamente, ¿se acuerdan que yo les decía que el detective le preguntábamos a cada momento? El PCR en general solo nos avisa al final. No, Y eso se puede demorar 3 horas sin ningún problema. no. Pero que se le llama PCR cuantitativo, Este es el o, en qPCR. tiempo, o QPCR, o en tiempo real. ¿Por qué se llama en tiempo real? Ya. Recordemos que yo les dije, le preguntamos a cada momento al detective si lo encontró. Por lo tanto, nosotros podemos saber segundo a segundo si lo encontró o no. Por lo tanto, cuando lo encuentra, nosotros en un tiempo muy corto, que puede ser menos de 1 hora, podemos decir, esta persona tiene un virus. Y Mire, el otro, muy brevemente, ¿qué pasa si yo me infecté? Nosotros tenemos un sistema inmune donde tenemos una célula que se llaman los linfocitos, que son los que nos cuidan. Estos linfocitos, para poder matar el virus, fabrican unas balas, por decir así. Y estas balas, ¿cierto?, son específicas para el virus, porque sabemos que existen muchas, por decir, muchas pistolas y muchas balas, pero estas balas son específicas para atravesar, por ejemplo, el virus, la coraza del virus. Y esas balas se llaman anticuerpos, y son de dos tipos. Cuando la persona se infecta a los pocos días, que puede ser alrededor de 14 días, produce una bala que es grande, que se llama IgM, y después en el tiempo la va perfeccionando como una 2.0 si queremos, donde puede durar más en el tiempo y es una bala más chiquitita, más certera, que se llama IgG. Entonces lo que ¿qué nosotros hacemos... significa, perdona, respecto a eso Sí, que se llama, está el concepto de los test rápidos, ¿verdad? sí, El concepto que se ha utilizado para, pero que bueno que la gente sepa que estos test rápidos, lo que se buscan ahí son los anticuerpos formados por el individuo si es que ha sido formado, ahí infectado, perdón, exacto, ¿ya? La anterior detectaba el virus directamente, ¿ya? exacto. Ya. Y en estos test rápidos o anticuerpos, para pesquisa de anticuerpos, eh, si sale, voy a plantearte situaciones. Una posibilidad es que no se detecta ni IgG Claro, ni IgM. No ha existido infección, ¿verdad? sí,
si se detecta IgM, estoy pensando en que la cantidad que se detecta es suficientemente clara. Yo no estoy Sí. pensando en los casos dudosos, no. O está o Existe, no está. sí, sí. Porque siempre hay algún caso dudoso Sí. pero no, quedémonos con situaciones muy claras solamente. Si se detecta IgM, ¿qué significa eso? Yo le había dicho que en general se producen dos balas, ¿cierto? La IgM y la IgG. Y la primera bala, por decir que es la IgM, es el organismo lo que hace, lo hace rápido. Por lo tanto, estamos hablando de que esta primera bala la hace alrededor de los 14 días. O sea, si me sale IgM, significa que es la primera bala que... Y la infección está, pero reciente, muy, muy, muy reciente. Y, Es cierto que existen otras alternativas intermedias, pero claro, que él está, solamente tiene IgG. y GG, esta bala, yo les dije que es la bala más chiquitita, más certera, más específica y dura en el tiempo. Generalmente sobre 20 días y nos puede acompañar hasta el resto de nuestra vida, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo, si tengo solo IgG, es que por lo menos en 20 días hacia atrás o más todavía, yo me infecté. Entonces, IgM, infección, digamos, temprana, y IgG, infección ya muy, muy tardía. Te quiero llevar muy brevemente a otro tema que también está Sí. dentro del ámbito molecular inmunológico en realidad, y que en el trayecto de la evolución, eh, bueno, dentro del contexto de evolución en los últimos años, pero han pasado Claro. muchos años en realidad, ha salvado muchas vidas, que son las vacunas. Primero, ¿qué son las vacunas y qué se está haciendo en el contexto de COVID-19 a propósito de vacunas? Bueno, en general, pensemos que a nosotros lo que nos protege es nuestro sistema inmune. Pero nuestro sistema inmune, por decir así, son soldados que van caminando en nuestro cuerpo, pero alguien les tiene que avisar que hay una infección. Alguien les tiene que decir, despierten, nos están atacando. Entonces, las vacunas son eso. Hay muchos tipos de vacunas, desde vacunas, una de las primeras que se hicieron, dijeron, pero si fuera en este caso, el virus puede despertar al sistema inmune. Entonces, lo que hicieron algunos científicos es que tomaban el virus, le agregaban ciertos líquidos para matarlo, pero dejarlo intacto, y se lo colocaban a la gente. Y eso, además, se lo colocaban con ciertas moléculas que ayudan a despertar el sistema inmune. Todos hemos escuchado, por ejemplo, que el huevo, cosas así, disparan el sistema inmune. Entonces, algo parecido. Entonces, colocaban el virus completo con estos ciertos elementos que podían despertar el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune despertaba y producía y lo atacaba. Pero se vieron que producían algunos problemas. Entonces, en el tiempo, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron ya a colocar partes específicas del virus. Como por ejemplo, si Marcelo, te nosotros... interrumpo a ¿Sí? propósito de eso último. En los tiempos actuales, a propósito de SARS-CoV-2, ¿qué elementos están usando, qué estrategias de vacuna están preparando? Por lo menos la más importante. Una de las más importantes es la del Remdesivir, en el cual, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el virus tenía esta molécula de RNA? Y esta molécula de RNA, finalmente el virus trabajaba para pasársela al organismo e hiciera muchas, muchas casas. Si nosotros pensamos, si yo bloqueo este paso de información que le hace el virus a la célula para que no construya la casa, no hay virus. Entonces, esta vacuna, que es el Remdesivir, lo que hace es que bloquea justo el paso de información, por decir así, por parte del virus a la célula. Y por lo tanto, lo que hace es que no se construyan más virus. Pero, Esa es pero, la que hasta el momento se ha tenido más efecto. pero solo para aclarar, en ese caso no sería, o voy a decir, un fármaco que evita la replicación viral, pero no tiene el concepto de vacuna propiamente tal.
Claro, o sea, es que claro, para poder hacer la para diferencia, hacer un poquito la diferencia. claro, porque se supone que la vacuna como tal va a despertar el sistema inmune. Sí, sí, sí. Sí. Y lo que se está haciendo ahora en este momento es que lo que está ocurriendo es que evita que el virus le pase la información, por lo Tiene tanto, claro, tiene tiene una connotación. una estrategia distinta En ahí. general, claro, en general la gente le llama también vacuna. Sí, Marcelo, acercándonos hacia el final de la conversación y entendiendo que los adultos mayores tienen, bueno, todos nos podemos infectar, Sí, jóvenes, adultos mayores, pero los adultos mayores tienen enfermedades más graves y que lo claro, hace que el porcentaje de los infectados adultos mayores sea mayor los que fallecen, ¿ya? Porque claro, las infecciones son más graves. Por distintos motivos, entre otros, más enfermedades crónicas, sistema inmune más deficiente, etc. Y en ese contexto, si bien es cierto, todos tenemos que tener un distanciamiento social, los adultos mayores están sufriendo un mayor confinamiento en realidad que el resto, en términos generales voy a decir, ¿ya? claro, El, pero en ese mismo sentido de no existiendo todavía un fármaco disponible para todos, está en claro, estudio el que tú recién mencionabas, ¿ya? Y que las personas que están infectadas, algunas hacen enfermedad y algunas hacen enfermedad muy grave y por lo tanto están colapsando los sistemas de salud en los tiempos actuales, ¿ya? Eh, ¿Qué recomendación de lo que tú has conocido? De hecho, ya he estado en 2 hospitales de la región a propósito del tema, montando estas técnicas que ya hablamos del QPCR, y también lo que se sabe de salud pública. ¿Qué recomendación tú entregarías a la población en general a propósito de que conocen muy bien el virus y lo dañino que puede ser, ¿ya? claro. Y lo asesino que puede ser, como tú dijiste en su momento, por lo tanto hay que evitarlo como de lugar. ¿Qué recomendación tú darías a la población y particularmente a los adultos mayores? Bueno, en general este virus, como yo les dije, entra a nuestro organismo principalmente por estos tres sectores, que son los ojos, la nariz y la boca. Por lo tanto, es muy, muy importante, porque la gente todavía no ha hecho conciencia, lo que se llama el distanciamiento social, o sea, realmente hacerlo en el sentido, por eso generalmente se han hecho estas antiparras que tapan toda la cara. Idealmente uno pudiera hacer sería eso, o sea, andar finalmente con esta barrera que tape estas tres zonas. Uno, el distanciamiento social, o sea, no tratar de no estar cerca de una persona por lo menos de alrededor de 2 metros, utilizar mascarillas que realmente filtren el virus, y si no, las que no duran muy poco, finalmente un recambio. La mascarilla finalmente está hecha por lo menos para que se tape la nariz y la boca, ¿ya? Y finalmente, aproximadamente cada 2 horas, ¿se acuerdan que yo les decía que este virus tenía una cubierta? Y esta cubierta generalmente puede ser destruida, o afortunadamente, por lo que tiene que ver como especie como el jabón. Entonces, por lo tanto, cada 2 horas, dependiendo de donde estemos en el entorno, lavemos las manos. Son cuidados muy simples y baratos. Ahora, por lo mismo, como señalaba, en general dentro de los fallecidos, el 86% corresponden a adulto mayor, y eso los ha tratado de enclaustrarlo, los ha tratado de llevar dentro de las casas y ojalá que ni salgan de la pieza. Pero estudios internacionales han visto que sí, es bueno, porque los protegemos para que no les lleguen el virus, pero también a nuestros adultos mayores necesitan al interior de la casa también algunos cuidados, por ejemplo, que se muevan, por lo menos que existen celulares, existen como estas videoconferencias, donde finalmente estimulemos, no olvidemos, a lo mejor para nosotros el cumpleaños, para nosotros es algo pasajero, a lo mejor un saludo para nosotros es pasajero, pero para los adultos mayores casi lo es todo. Entonces, finalmente, no es tan solo enclaustrarlo, sino preocuparnos en completo de ellos también. Gracias, doctor Alarcón.
Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más Conocimiento. Solo al igual que dije en la sexta, que me inviten en la séptima, entonces ahora yo diré, con gusto voy a aceptar para la octava, digamos. Así que nos vemos a la gente, nos vemos en la octava, En la octava temporada. en la octava temporada. Ya. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Alarcón sobre biología molecular del virus, obviamente en términos que podamos todos entender. A ustedes los invito al segundo bloque. Espérenos, ya nos vemos. Estimados telespectadores, en este bloque del capítulo del programa Más Conocimiento, en esta séptima temporada, que está dedicada a investigación en el ámbito del envejecimiento y particularmente asociada a investigadores que forman parte de la mesa de trabajo de la red de investigación de las universidades estatales de nuestro país. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Miguel Bustamante. Él es ingeniero comercial, y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Él es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad y en el ámbito de la investigación ha dirigido unidades académicas de investigación, ha publicado libros, también ha publicado trabajos científicos dentro de su área. Por lo tanto, es una persona con una vasta experiencia en el ámbito de la investigación y es por eso que está con nosotros. Le hemos invitado como programa Más Conocimiento a conversar en esta oportunidad. Gracias, Miguel, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Iván, por tu invitación. Encantado de acompañarte en esta conversación. Miguel, tú has estudiado el ámbito de, voy a decir, calidad de vida, y ya vamos a ir viendo las matices que tiene esto. Y para eso podemos comenzar definiendo qué se entiende por calidad de vida. Bueno, la calidad de vida es un concepto multidimensional que involucra aspectos globales, como por ejemplo toda la sociedad, involucra las condiciones locales de la comunidad, por ejemplo, la ciudad misma es un elemento de calidad de vida, contempla las relaciones que ocurren al interior de la familia, la calidad de vida interna en el hogar, que yo llamaría microsociedad, y luego la calidad de vida personal, individual, que se define a partir de una percepción singular que cada persona tiene a lo largo de su vida. Lo que hace la calidad de vida es medir la autopercepción que la persona se define en términos de su historia pasada, en el largo plazo hasta el presente. Eso es lo que mide esencialmente la calidad de vida. Te iba a preguntar cómo se mide, o sea, se pide preguntándole a la persona cómo autopercibe estas situaciones. Exactamente, cómo se percibe en el tiempo, cuál ha sido su lógica de comprensión de su, ¿cómo se puede decir?, su condición de vida, sus dimensiones económicas, sociales, ambientales, familiares, etc. Esa autopercepción, sí. Claramente multidimensional, entonces. Multidimensional y yo diría compleja, porque la complejidad tiene que ver con la dinámica, porque va cambiando a lo largo del tiempo. Ya. Oye, y dado que estamos en el ámbito, en el contexto del envejecimiento, ¿qué pasa con la calidad de vida en los adultos mayores? En términos generales, ¿cómo es la calidad de vida? En términos generales, yo he estado investigando, lo último que encontré es que se está produciendo un concepto que se denomina de remigración. Perdón, ¿lo podría repetir, perdón? Es como una reemigración. Reemigración. Claro, la primera fue una migración de los adultos mayores de la ciudad al campo, de la ciudad a la costa, ¿ya? Ya. Como un escape, ¿ya? Y ahora se está produciendo una concentración en ciudades claves que le otorgan ambiente social, menos contaminación, menos estrés, más tranquilidad, menos ruido, etc. Entonces las personas se están volviendo a mover desde una realidad a otra. Por ejemplo, en los años 60 la gente de la ciudad en los años 60 la gente del campo se iba a la ciudad, migraban a la ciudad.
y ahora estamos volviendo hacia atrás, estamos volviendo de la ciudad al campo, volviendo a la tranquilidad que nos da el aislamiento del ámbito rural. Pero eso en el contexto de los adultos mayores o en general la gente. En el contexto principalmente de los adultos mayores. O sea, las personas que ya están, voy a decir, jubiladas, se van preferentemente en esta remigración. Exactamente. Y yo los datos que tengo es que la tasa de índice de adultos mayores por cada 100 menores en el Tabo es de 143. Hay 143 adultos mayores por cada 100 menores. En el Quisco hay 127 por cada 100. En Viña del Mar hay 114 por cada 100. En Valparaíso 102 por cada 100. Es decir, estas ciudades de la quinta región son las que están concentrando la mayor cantidad de adultos mayores que están ahora reemigrando de la ciudad a estos lugares de mayor tranquilidad. Hay un concepto que también aparece dentro de este ámbito, que es el concepto de bienestar, Miguel. ¿Qué implica, qué elementos lo componen a este concepto? Sí, bueno, el bienestar es un concepto también multidimensional. Yo lo he estado trabajando y he podido... Pero perdona, ¿es un concepto que no está en el contexto de la calidad de vida? ¿O es una parte de...? Mayor. Es un concepto mayor el de bienestar. De hecho, hay economías globales como la europea que son economías de bienestar. ¿Ya? Esa es un poco la historia. Ahora, ¿cómo se conforma este bienestar? Está dado por diversos componentes. Uno de los componentes es precisamente la calidad de vida. La calidad de vida conforma un elemento del bienestar. Es lo que se llama la satisfacción vital. El otro elemento que conforma el bienestar es la felicidad. Ahora, la calidad de vida es una mirada de largo plazo, hacia atrás, hasta el presente. La felicidad es una mirada en el presente sobre la situación que está viviendo en el acontecer cotidiano ahora, la felicidad. Y luego viene la autopercepción de salud. Por lo tanto, salud, felicidad y satisfacción vital definen lo que se llamaría este concepto de bienestar. Ya. Estaba anotando aquí estos datos que para efecto de continuar con la conversación. Ya. O sea, entonces estoy resumiendo lo que acabas de decir: calidad de vida, felicidad y autopercepción de salud conforman el concepto más amplio que sería bienestar. De bienestar. ¿Sí? Sí. Y en el caso de la satisfacción con la vida, de parte particularmente de los adultos mayores, que es nuestra preocupación, ¿qué información tienes tú? A ver, el estudio que hicimos de estos 3 elementos de satisfacción con la vida, la salud incide en un 14,5% sobre la satisfacción con la vida. O sea, si la salud se pierde, se reduce la satisfacción con la vida, y si la salud se mejora, se aumenta la satisfacción con la vida. O sea, el empeoramiento... Ese porcentaje del orden de, voy a cerrarlo, como 15%, 14 y tanto, 15%. Dijiste, ¿verdad? Voy a cerrarlo en 15%. 15%. Ese 15% tú lo consideras importante, ese otro viene siendo 85%, ¿qué elementos gruesos hay allí? Está conformado por otro elemento que voy a mencionar. El 15% es el impacto de la autopercepción de salud directamente sobre la satisfacción con la vida. Pero luego viene el otro componente de la felicidad, porque la felicidad aporta en un 57,7%, 58%. En ambos casos, el 58% y el 15% son altamente significativos. O sea, en los estudios hay un error de menos del 1% que es posible que ocurra. Hay una certeza, en consecuencia, importante de que estos 2 elementos, salud y felicidad, actúan sobre la satisfacción vital. Ya. Mira, a propósito que aparece este concepto de satisfacción con la vida, y antes, es un tema de conceptos, pero igual es interesante ir precisándolo. Sí. Tú mencionaste un concepto de bienestar, 3 elementos o 3 conceptos estaban involucrados en el bienestar, y aparece este de satisfacción con la vida. ¿Es un concepto distinto? ¿Está dentro de los otros? ¿Qué se puede decir al respecto? La vida es lo que se llama calidad de vida. Es calidad de vida, ya. Satisfacción con la vida, entonces sería la calidad de vida. Calidad de vida, claro. Ya.
Y ahora, los adultos mayores, ¿cómo le podemos medir la felicidad a los adultos mayores? ¿Hay escalas, hay preguntas? ¿Cómo se puede hacer? Exactamente. Hay una serie de preguntas que permiten categorizar las respuestas de las personas en términos de la felicidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas se les puede hacer a ellos para saber si son felices o no? Ya, estoy justamente aquí listando las preguntas porque son diversas y variadas, pero son 4, esencialmente. Por ejemplo, se le pregunta cuál es el grado de armonía, de satisfacción que están ellos experimentando en el corto plazo. Se les pregunta respecto de cómo sienten su relación respecto de los demás, de los terceros. Es una percepción vital que habla de cómo se consideran ellos mismos en términos de su vida placentera. Segundo, respecto de la mayoría de los pares, cómo ellos se califican. Si ellos también disfrutan la vida a pesar de lo que pasa. Y la cuarta pregunta respecto de sentirse deprimido, o sea, cómo ellos superan, manejan la sensación o el sentimiento de depresión que se les pueda presentar. ¿Y estas preguntas son del todo o nada, o hay grados de la respuesta? Son grados. Es una escala Likert de puntos y la persona va respondiendo 1, 2, 3, 4, 5 y según el grado que dé su respuesta, ¿ya? 5 está plenamente de acuerdo y 1 escasamente de acuerdo. Y ahí uno gradúa y finalmente se puede responder en una mirada de corto plazo que realiza la persona de sí mismo sobre su acontecer en la vida presente, en el corto plazo. Ya. Y dentro del ámbito de la salud, ¿ya? La salud, ¿cuánto influye en la felicidad y en la calidad de vida? Porque un adulto mayor, muy rara excepción, son raras las excepciones que no tenga ninguna enfermedad, ¿ya? Sí. Generalmente tienen más de una y varios fármacos de por medio. ¿Cuánto le importa la salud para ser feliz o no, para que su calidad de vida sea buena o mala? Perfecto. La salud se está midiendo primero con una pregunta escala Likert, como ya mencionamos, 1, 2, 3, 4, 5, y se le pregunta cómo está su salud, cómo siente su salud, cuál es la percepción de salud general. Y la persona dice 1 si es baja y 5 si es muy buena. Ahí esa es la primera respuesta. Yeah. Las otras 3 preguntas tienen que ver con los números de días perdidos. Eso es bastante más objetivo. Se le pregunta dentro del mes, que tiene 30 días, ¿cuántos días usted perdió por concepto de pérdida de salud física? Y ahí la persona dice 2, 3 días del mes. Y también se le pregunta cuántos días perdió por concepto de pérdida de salud intelectual, mental, estuvo enfermo, le dolió la cabeza y cosas así. Bueno, 2 o 3 días también. Finalmente, entonces, se suman estos días y la tercera pregunta es la suma, que del total de días del mes, 3, 4, 5, los que sea, pierden la salud las personas. Entonces, estas 4 preguntas, la autopercepción en escala de 1 a 5, más los días perdidos por salud física y los días perdidos por salud mental, se totalizan y me da las 4 respuestas a la autopercepción de salud. Ahora, ¿cómo incide la salud sobre la felicidad? Incide en un 39%. Es decir, la felicidad, un 39%, o sea, un 40%, cerremos la cifra. Claro, 40% es la incidencia que tiene la salud sobre la felicidad. Es un porcentaje alto. Importante. Y después la felicidad incide sobre la satisfacción vital en un 58%. Es decir, hay una escala de efectos que son correlaciones. O sea, por cada 100 unidades de felicidad, un 58 van a dar a calidad de vida. Y por cada 100 unidades de salud, 40 de esas unidades van a dar a felicidad. Y así se va componiendo el modelo que permite medir entonces estas incidencias mutuas entre los 3 conceptos que estamos conversando. Hay voy a decir una medición, también entiendo que vas a hacer una escala, una encuesta, digamos, que es el mini mental, ¿ya? El Así mini es. mental son preguntas, incluso hay un cuestionario que a los adultos mayores que van a los consultorios, a los CEFAM, le realizan, entiendo que una vez al año o algo parecido,
¿Me podrías comentar de qué se trata el Mini-Mental y qué tiene que ver con, o cómo se relaciona la autopercepción de calidad de vida, de salud, de felicidad, con el Mini-Mental o con lo que se mide en el Mini-Mental? Así es. El Mini-Mental es un cuestionario que mide 6 dimensiones. Cada dimensión tiene 3 preguntas, en total son 18 preguntas. Ahora, estas 18 preguntas, las personas las van respondiendo y van acumulando un puntaje. Todas aquellas personas que tienen menos de 13 puntos tienen un Mini-Mental descendido, un Mini-Mental bajo. Es decir, hay alguna limitación que los está afectando en términos cognitivos, auditivos, de voz, hay varias variables que se miden ahí. Y si el Mini-Mental es superior a 14, entonces la persona está bien, está normal, tiene sus plenas facultades disponibles y activas. En consecuencia, podemos clasificar personas de Mini-Mental bajo y personas de Mini-Mental alto. Y Menos de 13 puntos, el mayor rango de 14. ya, el puntaje ya, de menos de 13 es bajo, y sobre el 14, o 14 igual hacia arriba está hacia bien. Arriba, ¿Ya? está bien. Y el hacia arriba, de hacia arriba, ¿cuánto es? Porque es 14 hasta 2000 o 14 hasta 20. No Son sé. 18 preguntas, son 18. Ya, cada pregunta da un punto. Da un puntaje. Ah, ya, Claro. o sea, el máximo es 18. Claro. ¿Sí? Ya. De esa manera entonces yo mido el Mini-Mental. Ahora, ¿cómo incide sobre las percepciones? Porque la percepción implica el uso de los sentidos, la capacidad de mirar, de gustar, capturar por la vista, etc. Entonces, a la medida que alguno de los sentidos está descendido, está limitado, la percepción se deteriora. Y lo que se determina entonces es que la capacidad de Mini-Mental bajo nos impide la capacidad de percepción. Y la alta, por supuesto, nos permite toda la percepción. Por ejemplo, yo estudié aquí que la salud incide sobre la felicidad en un 39%, 40% habíamos dicho para redondear, ¿cierto? Yeah. Ahora, en el caso de la salud sobre la satisfacción con la vida, ahí hay una diferencia entre el 15 y el 37%. Las personas con Mini-Mental bajo, 15%, y las personas con Mini-Mental alto, 37%. La salud con la satisfacción con la vida. Y cuando yo mido la felicidad con la satisfacción con la vida, ahí los porcentajes son cercanos, 58 y 63. Con Mini-Mental bajo 58 y 63 con Mini-Mental alto. Lo que en definitiva dice el modelo es que el Mini-Mental de alguna forma hace perder la capacidad de percepción de satisfacción con la vida de la persona, que puede tener varias explicaciones, que sería una hipótesis que habría que estudiar después, de tipo psicológica. Y a lo mejor la persona ya no está en condiciones de percatarse de algunas cosas que le están ocurriendo, y por eso que la percepción es más vaga. Yeah. Y Miguel, estamos acercándonos hacia el final de nuestra conversación, y me gustaría que, a ver, un par de preguntas en realidad. Una es que, ¿cuál es tu impresión o tu hipótesis, en realidad, creo, por ahora, de qué pasa con los adultos mayores a propósito del confinamiento en el ámbito esto del bienestar, para usar un concepto amplio, ¿ya? Este confinamiento al que están obligados, bueno, estamos todos obligados, pero el adulto mayor, voy a pensar en el de más mayor, el de cuarta edad, se le complica la vida, se deteriora un poco su calidad de vida, y voy a usar el concepto este más amplio que nos acabas de enseñar de bienestar, o sigue la vida igual. Ya. A ver, yo hice unos análisis sobre la incidencia en uno de los elementos que es clave, que es la fragilidad. La fragilidad tiene que ver con una consecuencia natural de la vida, que en la medida que la persona va aumentando sus años de vida, va enfrentando elementos de deterioro relativo que se expresan o no en las personas. Estudiando los temas, tenemos audición, voz, lenguaje, eficacia comunicativa, atención y memoria, lectoescritura y cálculo. Estas 6 dimensiones permiten medir elementos que actúan sobre la fragilidad de la persona, entre otros elementos. Y resulta que la gente que vive en el ámbito, yo tengo estudiado en el ámbito rural y urbano, presentan características un poco distintas. En general, el promedio global es que los adultos mayores del ámbito rural tienen
un peor índice que los del ámbito urbano. 3,7 versus 3,8. Eso parece marginal, pero en términos de números es relevante porque son ambos números significativos. A nivel del impacto del COVID, el hecho de que las personas estemos cuidándonos en nuestros hogares permanentemente ahora por varios, en este caso nosotros ya llevamos 2 meses, es clave que dentro del hogar se producen efectos que pudieran ser complicados. El hecho de estar en un mismo ambiente confinado, el hecho de no poder caminar, hay variables como comer, vestirse, movilizarse, bañarse, pasear, ir al baño, que son actividades de riesgo de la persona en términos de su funcionalidad. Claro, comer y vestirse es casi lo normal, pero movilizarse se limita. El acto de bañarse en el hogar está bien, pero pasear se limita. Ir al baño está bien porque estoy en mi hogar, está bien, pero hay de estas 6 variables, el acto de movilizarse y pasear quedan debilitadas. Entonces es probable que las personas estén sintiendo, especialmente los adultos mayores, alguna tensión. Perdón que te interrumpa. Tú las nombraste así, nombraste 6. Sí. ¿Por qué las nombraste de esa manera? No fue que se te fueron ocurriendo, sino que como que están como estudiadas esas 6. Están estudiadas, están en un índice de funcionalidad de CATS. Ya. Eso lo estudiamos hace un tiempo en una investigación con 785 adultos mayores y permite hacer una relación en que los índices de funcionalidad de CATS, comer, vestirse, movilizarse, bañarse, pasear e ir al baño, inciden en un 18% sobre la felicidad. Ahí, el pasear ahí lo tira abajo el índice, ¿no? Desde el punto de vista del confinamiento, digamos. Claro, exactamente. Un 17% se ve afectado por el elemento de las variables de CATS, que son estas variables de funcionalidad, y de estos 6 hay 2 que inciden fuertemente, pero el total, este paquete de 6 variables, incide en un 18%, redondeando. Pero perdón, aparte del pasear, ¿había un segundo que tampoco se podría hacer en confinamiento? Movilizarse. Movilizarse, claro. Movilizarse. Movilizarse disminuye y pasear disminuye definitivamente. Claro. Son 2 dimensiones dentro de este índice que se deterioran directamente por el efecto de estar confinado en el hogar. Ahora, estamos pensando en una casa con mínimo espacio, pero si la casita es más pequeña, el confinamiento es mucho más doloroso. Mucho más complicado. Profesor Miguel Bustamante, le agradezco el hecho que haya aceptado la conversación con nosotros del programa Más Conocimiento en el contexto de la mesa de trabajo en envejecimiento en la cual tú participas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Iván, por la invitación y encantado. Cuenta conmigo para cuando lo necesites. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Bien.